Bueno, buenas tardes a todos. A ver, para mí fue un poco enredado el pensar cómo organizar esta presentación. Algunos de ustedes de pronto ya me han escuchado en otros escenarios. Yo no quería como repetir otra vez lo que he dicho en otros lugares, que de pronto está en la red, sino tratar de enfocarme en una reflexión, un poco en clave de aprendizaje personal, de lo que han sido estos últimos años y hacia dónde, qué cosas creo que debo tener en cuenta hacia adelante. Con eso dicho, hay algunas cosas que me parece importante mencionar antes de que empecemos la presentación. Advertencias para iniciar la presentación. La primera, aquí van a haber un montón de generalizaciones que pueden no ser justas, pero están ahí. Aquí hay hechos y opiniones, hay cosas que he hecho, hay cosas que opino. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? A veces yo siento que es un poco enredado encontrarlo, pero es importante que lo vean con esa perspectiva. Aquí no está la verdad, no, simplemente el relato de una experiencia, de algunas ideas y tal vez de muchas opiniones, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una simplificación de la realidad. Si algo he aprendido en estos años es que cualquier cosa que hago en términos de comunicar lo que he hecho, se queda corto. Es muy difícil explicar lo que ocurre en un taller educampo. Es muy difícil explicar lo que estamos haciendo con el plan Ceibal en Uruguay. Hay un docente de Uruguay que dejaba su testimonio en cámara, diciendo que la experiencia para él había sido como un beso, que no se podía describir, había que vivirlo. Yo no lo describiría de esa manera, pero el punto es que siempre va a ser muy difícil comunicar todo lo que está ocurriendo, así que estamos simplificando la realidad. Y por último, yo en ningún momento diría que esto sea necesariamente nuevo u original. Probablemente muchos de ustedes, a partir de sus propios contextos, podrán decir, ah, claro, eso lo hizo alguien hace muchísimo tiempo. Puede ser, y probablemente sería muy interesante el empezar a identificar esos puntos de partida que nos permitan ir más adelante. Como decía Alejandro, mi formación es de ingeniero, creo que es otra advertencia. ¿Y advertencia por qué? Porque mi formación académica hace que yo esté muy enfocado al hacer, a resolver problemas. Me gusta mucho hacer, experimentar. De pronto tengo un poquito de esa ética hacker de cojamos algo y démosle la vuelta. Siempre fui así desde pequeño, pero el punto es, eso hace que esté muy lanzado al hacer y que de pronto la reflexión no sea tan profunda como tendría que ser. O sea, es como una última advertencia que quisiera hacer. Y la presentación tiene una serie de presunciones, como unas reglas del juego, de cómo yo percibo el mundo. La primera, que hay buena voluntad en cada persona. O sea, no hay nadie de manera activa tratando de sabotear nuestro sistema educativo ni nuestras aulas. Hay buena voluntad en la gente. Segunda presunción, las personas pueden mejorar. No estamos condenados a seguir siendo como somos. Tercera presunción, el sistema puede cambiar desde dentro. Es una cosa que Alejandro decía ayer en la mañana. Y última presunción, los cambios toman tiempo. Eso yo diría que más que presunción es duro aprendizaje. Después de un entusiasmo así enorme, ya se da cuenta uno que la cosa va a tomar mucho más tiempo del que uno se imagina. Pero bueno, es parte de la vida. Con esas advertencias y esas presunciones, mi presentación tiene 3 partes. La primera, quiero contarles un poquito qué percibo y ya les cuento sobre qué. La segunda, qué he hecho. Un resumen bastante corto de algunas de las cosas que he realizado en los últimos años. Y por último, qué sigue. ¿Qué sigue para mí? Desde los problemas que vamos a tener que resolver en el proyecto que mencionaba Mauricio en la mañana y que Alejandro mencionaba también hace un momento y sobre el que les voy a contar un poco más adelante. Entonces, primero, ¿qué percibo? Cuando me enfrenté con la organización de la presentación, lo que noté es que, para bien diría yo, por fortuna he tenido la oportunidad de transitar a muchos niveles dentro del sistema. Así que decidí empezar por hacer un pequeño dibujo de cómo entiendo yo el sistema, mi sistema educativo, el sistema educativo colombiano, que puede tener algunos parecidos o no con lo que ustedes ven en sus propios entornos. Y lo que yo veo es que uno tiene a los estudiantes, que es una población y que tiene asociado un verbo que es como característico, ¿no? Aprender. Se supone que los estudiantes aprenden. Y en relación con los estudiantes están los docentes que tienen asociado el verbo enseñar. Tradicionalmente tenemos ese verbo. El docente enseña, el estudiante aprende. Yo diría que esa es una de las cosas que es importante empezar con las que hay que empezar a jugar. Una cosa que decimos mucho en los talleres es, todos somos aprendices. Y la lógica detrás de eso es reconocernos no solo como alguien que enseña, sino como alguien que está aprendiendo permanentemente. Luego vendrían, desde mi dibujito, los directivos docentes. Y el verbo que se me ocurre con ellos es gestionar. Entonces ellos se encargan de gestionar lo que está pasando por aquí y de liderar el proceso. Pero por allá arriba están los gestores de política, que están más encargados de legislar, como de dictar qué cosas pasan. ¿Por qué en pirámide? Porque el flujo habitual de información que yo percibo, al menos en Colombia, a pesar de que tenemos políticas de autonomía institucional y de todo tipo, opera de esta manera.
Los gestores de política comunican cosas a los directivos docentes que a su vez se encargan de hacer cosas con los docentes que a su vez hacen cosas con los estudiantes. Entonces vamos de arriba a abajo. Eso es bastante característico de una jerarquía muy marcada, que yo siento que todavía a nivel estructural está dentro de nuestras instituciones. Es bastante fuerte. Pero la pirámide no termina ahí. Esto no es todo el sistema. Y lo que yo notaba es que, pues, obviamente, uno tiene por un lado a los padres de familia, y aquí me quedó la gran duda de si el verbo para ellos es educar o qué. A veces uno escucha los argumentos de, es que esta gente está desentendiendo de lo que pasa aquí, entonces, como que cuál es el papel acá, por eso está en términos de pregunta. Pero hay otros actores que intervienen acá, esos están relacionados obviamente con la institución, habitualmente más con los docentes y sus propios hijos, y están también toda una población de investigadores que tradicionalmente venían de universidades y de centros de investigación específicos, que están los encargados de observar, de evaluar y de probar. Esos son los tres grandes verbos que yo le pongo a esta población. Esto ha ido cambiando con el tiempo, como les voy a mencionar en un momento. Pero está esta intención de, como digo, observar, evaluar y probar. Y cuando uno ve, cuando empezó el asunto de la informática educativa, pues eran grupos de investigación en universidades, la empresa privada, como que tal vez con excepción de Apple, no estaba tan metida en, hagamos experimentos, era un asunto muy académico. Si uno sigue para arriba, aquí aparecen en relación con la historia política los organismos multilaterales, que tienen tal vez una intención bastante fuerte y bastante reciente de medir y de comparar. Entonces hagamos pruebas estandarizadas que nos permitan comparar quién está dónde. ¿Con qué sentido? Esa es una discusión que valdría la pena hacer con mucho cuidado. Digamos que la relación, aunque eso se dibujado de esta manera, el punto es que todos estos actores empiezan a poner presión sobre la pirámide, sobre los distintos actores de la pirámide. Por aquí también está el sector productivo. Yo no sé cuál sería el verbo específico que uno pone. No quise ser tendencioso, ¿no? Pero sí, cosas que pasaron por mi mente. ¿Será que es lucrar? ¿Será que es aportar? Puede haber muchos verbos, pero el punto es que el verbo empieza a definir relaciones. El verbo o los verbos definen relaciones. Y recuerden que mi presunción es todo el mundo tiene buena voluntad, ¿no? Pero el punto es que aquí hay intereses importantes y que cuando estamos hablando de tecnología, esos intereses se hacen cada vez más entre problemáticos, pero sí se hacen muy visibles. Por último está el macroentorno, que afecta a todo el mundo, afecta también a los gestores obviamente, y por macroentorno quiero decir pues todo lo que no está en las otras burbujitas. El verbo que está aquí también me queda a mí como incógnita. Dentro de mi esquema, ese macroentorno incluye la sociedad con todos sus mensajes de éxito, fracaso, consumo, todo lo que vivimos, recibimos todos los días, medios de comunicación, todo está aquí. De hecho, permea todos los distintos sectores. Pero ese macroentorno va teniendo un papel muy importante, como todos sabemos, y se va haciendo cada vez más fuerte a medida que pasa el tiempo. Entonces, si uno tiene todo este dibujito, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando pensamos en tecnología de información y comunicación en relación con ese dibujo? ¿Qué pasa cuando pensamos en proyectos uno a uno con ese dibujo? Y entonces, si uno se devuelve por todo el dibujito, pues uno encuentra que el macroentorno está poniendo un enorme peso en todas nuestras instituciones, obviamente. Donde el macroentorno significa tenemos tecnología. Y parte de la discusión empieza a ser cómo hacemos para cerrar la brecha entre la tecnología que estaba fuera y antes no estaba en el aula. Esto ha llevado en buena medida a esta gente de aquí arriba a decidir hacer grandes iniciativas de dotación. Entonces aparecen los grandes proyectos de uno a uno, como los que hemos tenido oportunidad de escuchar. Y no es lo único, pero sí es un factor que pesa mucho. Yo he trabajado tanto con educación superior como con educación básica. Es para mí sorprendente la manera en que muchas de nuestras instituciones de educación superior operan desde una lógica de reacción al macroentorno. El entorno cambió, entonces yo ahora tengo que responder a esa amenaza si no voy a desaparecer. Yo no encuentro incluso libros con esos títulos. Cambie o desaparezcan, cambie o muera, que es una cosa bastante fuerte. Pero bueno, si uno va quitando entonces, uno se encuentra aquí a las empresas. La discusión sobre las empresas es importante, muy importante dentro de este tipo de iniciativas, siento yo. ¿Por qué? Porque algunos estadounidenses un poco cínicos dicen follow the money, sigan el dinero. Y cabe la pregunta de quién se lucra y quién se enriquece con todo lo que está ocurriendo en nuestros países. Y como conversábamos con Mauricio hace un par de días, cabe preguntarse cuál es el papel de iniciativas como las de hardware abierto aquí. ¿Qué pasaría si nuestras comunidades produjeran su propio hardware? Y no dependiéramos necesariamente de fabricantes que nos están vendiendo hardware de otros lugares. Son temas que empiezan a aparecer y que son importantes. Las empresas de telecomunicaciones obviamente están prestando un servicio, pero cabe preguntarse cómo se relaciona esa infraestructura privada con lo público. ¿De
qué manera se relaciona. El punto aquí es, esto no significa que la interacción entre este y la pirámide sea mala. No es un asunto de bueno o malo. Es un asunto de la importancia que yo percibo a este punto de preguntarse cuál es la interacción. Cuestionar no significa descalificar, significa encontrar posibilidades. Los organismos multilaterales también tienen una enorme presión. Algunos siguen con su misión de evaluar, pero curiosamente, y lo he vivido de primera mano, hay mucha repetición de esfuerzos. Hay mucha gente haciendo estudios paralelos, uno no se habla con otro. Es lo mismo que ocurre, me temo que casi todas las instituciones de educación superior. Sería buenísimo si supiéramos lo que está haciendo el colega al lado. Lo mismo pasa con estos organismos. Pero no es solo eso, sino que cuando usted tiene un documento de competencias docentes en uso de TIC o de indicadores sobre TIC que fue generado por un organismo multilateral con mucha frecuencia, esa información entra por acá y baja al sistema. Y de un momento a otro, todos los docentes y directivos están corriendo detrás de los indicadores o de las competencias definidas por un organismo multilateral. No hay una decisión real a este nivel. Aquí está el documento, ahora tú tienes que ser de esta manera. Eso tiene unas implicaciones importantes. Cuando pensamos en investigadores, hay también un cambio importante. Como hemos visto en estos 2 días, cada vez son más los actores. Ya no es un problema de la academia, es un problema de la gente que tiene acceso a cosas que antes no tenía acceso y que está interviniendo a nivel comunitario, a nivel escolar, a todo nivel. Eso abre un montón de posibilidades, pero también genera la pregunta de cómo se articula todo esto. ¿Hay alguna manera de articular todas estas iniciativas? ¿O será que estamos, no sé si condenados o bendecidos por aprender una y otra vez las mismas cosas y replicar una y otra vez las mismas cosas? Y en el caso de los padres de familia, yo diría que aquí hay tal vez una preocupación hasta cierto punto de cómo esta pirámide está preparando a sus hijos para el futuro. No obstante, en mi experiencia personal, con mi círculo familiar cercano, yo no siento que eso sea tan marcante. Y a veces me pregunto si este discurso de la sociedad de la información y el conocimiento tenemos que prepararnos porque el mundo del mañana, eso es un problema de este nivel, estoy empezando a sentir. Es un problema de los gestores de política, de quienes están tratando de influir en el futuro, pero no es un problema real de este nivel. Y creo que eso es importante, porque hay deseos que estamos generando, hay necesidades que estamos creando y a veces no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Poner a nuestros niños, cada uno con una máquina, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista del consumo tecnológico? Nos preocupamos por la basura, pero nos estamos preocupando por el fenómeno psicológico de querer tener la siguiente máquina, de lo que eso implica desde el punto de vista de consumo. Una cosa es dar cuenta de ello, desde el punto de vista de la investigación. Los adolescentes de tal lugar cambian de celular cada 18 meses. Es una observación interesante, pero no está cuestionando el fenómeno mismo. ¿Por qué necesitamos cambiar de tecnología cada 18 meses? No obstante, es algo que está en el entorno. Y si uno se devuelve a la pirámide solita, yo he encontrado en mi experiencia algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es, estas personas que están en el nivel de gestión de política con mucha frecuencia viven en sus propias burbujas. Y no burbujas inmobiliarias, viven en sus propias burbujas tecnológicas, con acceso específico a dispositivos muy avanzados, con un poder adquisitivo muy alto y dependiendo o alimentándose muchísimo de referentes externos, de lo que viene afuera, de qué está pasando en Europa, de qué está pasando en Estados Unidos, en Canadá, qué está pasando en sociedades que son un poquito diferentes por muchas razones a las nuestras. Lo que yo he vivido es que eso genera una desconexión importante. A veces la gestión de política no está tan cercana a la realidad. Yo lo viví de primera mano cuando salí del Ministerio de Educación de Colombia. Nosotros teníamos un discurso súper de avanzada. Yo estando en el ministerio asumía que pues, es que usar un blog es tan fácil. Además ya pasaron de moda. Es el microblogging, vamos todos ya. Y resulta que cuando salí del ministerio y tuve la oportunidad de ir a trabajar con docentes, lo que encontré era que el nivel de apropiación de tecnología era completamente distinto a lo que yo me estaba imaginando. Completamente distinto. La lección para mí en ese momento fue, yo necesito, como decía Hugo esta mañana, estar en contacto con docentes, estar en contacto con el terreno, porque de lo contrario uno empieza a montarse en unas películas, en unas historias del siglo 30, en ese futuro que ya existe aquí, del que habla William Gibson, pero que no está distribuido uniformemente, y termino en el extremo más alejado del futuro, y me olvido del presente real que está ocurriendo aquí y ahora. Y hay otra cosa importante de este nivel, que también he percibido que ha empezado a ocurrir recientemente. No sé si es solo impresión mía, pero tanto a nivel de organismos gubernamentales como a nivel de instituciones de educación superior, he empezado a notar que a estas personas de aquí arriba se les ocurre un día que la innovación es importante.
Eso ya lleva varios años. Decían, innovación, vamos todos. Y le ponen un nombre adicional a lo que antes era tecnología. Tecnología e innovación. Lo he visto una y otra vez, no estoy inventándome esto. Y de un momento a otro, la oficina de una universidad que estaba encargada del tema tecnológico, ahora está encargada también del tema de innovación. Por una presunción de tecnología es igual a innovación. Y eso no es tan cierto. Lo curioso es que esa perspectiva hace que esta persona de arriba empiece a pensar en cómo diseña la innovación y cómo la manda hacia abajo, desde una perspectiva jerárquica otra vez. Eso es curioso, porque al menos desde mi perspectiva, innovar significa empoderar a todas las capas y permitir que ideas nuevas surjan y se equivoquen, tengan éxito o fracasen en todas las capas. Mi sensación es que con mucha frecuencia el discurso viene de arriba hacia abajo. Si uno piensa en directivos, esos directivos han tenido históricamente no un problema de atención limitada de parte de ellos, sino atención limitada de parte de las iniciativas de acompañamiento. Es sorprendente que 20 a 25 años después sigamos encontrando evidencia que nos dice una y otra vez hay que prestar atención a los directivos. Es una población bastante poco atendida. Yo lo viví en el Ministerio en Colombia. El Ministerio de Colombia empezó formación de docentes en 2002 y solamente hasta 2008 apareció un programa específico para directivos. Lo hemos ido descubriendo por el camino, pero el punto es, esta población todavía está un poco alejada del asunto. Con uno a uno la cosa está cambiando y es bastante claro que toca atender a todos los niveles. No obstante, también depende del tipo de decisiones que se toman aquí arriba. Por ejemplo, el caso de Uruguay, el uso de las máquinas es completamente optativo, porque de hecho Uruguay tomó como decisión que Ceibal es un proyecto de inclusión digital, no es un proyecto educativo per se. Es distinto cuando uno dice las máquinas van a la institución y son parte del inventario de la institución. Eso genera ciertas tensiones aquí, o no, pero hay que tenerlas en cuenta. Si uno baja un poco más a la capa de los docentes, pues aquí hay un énfasis muy grande, por eso está resaltado. Yo creo que la capa en donde más hemos trabajado en todo este tiempo. Curiosamente mi percepción general, porque debo decir que lo que he visto en estos 2 días modifica parcialmente mi percepción, pero en general, a nivel macro, el mayor énfasis está en técnicas y en herramientas. Como decía Alejandro hace un rato, tenemos que hacer un doctorado en Flickr, pero no es Flickr, entonces te voy a enseñar a usar Word, te voy a enseñar a usar Excel o OpenOffice si soy de la onda abierta, pero te voy a enseñar, esa es la herramienta que tienes que usar. Y o esa es la técnica que tienes que usar, esa es la técnica que sí te va a permitir integrar la tecnología a tu aula. La pregunta que yo siento que se ha tratado de resolver en este punto es cómo enseñar mejor. A eso se limita mucho de lo que hemos hecho. Y está bien como un primer nivel, pero mi sensación es que podemos ir un poco más allá. Si uno llega hasta el nivel de los estudiantes, ahí la cosa es un poco más interesante, porque es muy escasa la intervención directa con esta población, porque existe la presunción de que si yo intervengo con los docentes de alguna manera van a llevar eso a sus aulas. Con uno a uno esto cambia completamente. Pero lo que es curioso, insisto, toda esta es percepción, es que a esta capa ha habido mucho énfasis en la dotación con propuestos diversos. Bien sea inclusión o bien sea que algo se logre en términos de aprendizaje. Pero también las intervenciones que se han generado aquí están bastante ligadas a los temas de cultura digital. Y curiosamente, y esto ya es tal vez la opinión más fuerte que va a poder emitir, en algunos casos esas iniciativas alimentan un poquito la brecha entre lo que ocurre en la vida del estudiante y la escuela. Entonces es cultura digital, es lo que ahora se hace por fuera de la escuela, pero no se piensa en cuáles son las relaciones provechosas que uno podría establecer entre esos proyectos de cultura digital y la escuela. Con mucha frecuencia ocurren afuera, no en un marco, no institucional, sino que permita aprovechar los distintos niveles que están involucrados. Eso a mí me cuestiona un poco y me hace pensar si de pronto estamos ayudando a crear brechas. ¿Por qué me hago esos cuestionamientos? Porque con lo que vamos a empezar con el municipio de Itagüí, es bastante claro que hay que atender todo y que sería muy útil el tener en cuenta no profundizar de manera innecesaria brechas. Creo que una cosa de mi propia narrativa permanente es crear puentes. Yo me veo como creador de puentes y eso obviamente incide en todo lo que estoy haciendo. Con todo eso dicho, esta capa de gente que está tratando de observar e intervenir en el proceso ha trabajado, bien sea a nivel de aula o bien sea a nivel de una institución o bien sea a nivel de muchas instituciones. Hay intervenciones de todo tipo, hay intervenciones solo en cada capa de la pirámide. No hay intervenciones aquí, no hay muchas. Son muy escasos bueno, no sé si es escaso, yo sé que el Ministerio de Educación hizo algo muy interno de evaluación de gestión del Proyecto Nacional de Uso de TIC en Educación,
pero la gestión y cómo se está manejando a nivel de los organismos de gobierno no está siendo necesariamente evaluada. Creo que no estamos aprendiendo tanto ahí como podríamos aprender, y hay mucho por aprender. Los actores aquí se han vuelto de muchos tipos: investigadores, fundaciones, ONGs, consultores, empresas, sociedad civil. Se vuelve un nicho de mercado interesante, y entonces ahora mucha gente quiere trabajar en un entorno donde antes de pronto no era tan agradable, y eso sigue generando tensiones. Mi percepción sigue siendo esa. En general, una cosa que a mí me inquieta profundamente es esta, que el discurso que acompaña todo este tipo de iniciativas con mucha frecuencia está basado en la carencia. Lo que tú no tienes desde el punto de vista tecnológico. Como tú no tienes computador, tú eres parte de una brecha que yo te voy a ayudar a resolver. Ahora tienes computador, ahora ya resolvimos la brecha. Pero está en la lógica de la carencia. Y eso es serio en términos de aparatos, pero también en términos de ideas. Porque lo que yo percibo en el entorno es que el discurso con el que llegamos a veces a los docentes es: qué pena ser tan crudo. Tú no sabes, bueno, o sea, lo que sabes no sirve. Lo que sirve es lo que trae la tecnología. Y te voy a ayudar a que sepas hacer lo que tienes que hacer. Como dije al inicio, estoy simplificando muchísimo. Hay muchísimos proyectos, hay muchas intervenciones distintas. Mi sensación es que a nivel macro persiste todavía un poquito ese discurso basado en la carencia. Y a mí en lo personal me gustaría ver un discurso más basado en la posibilidad. No importa que no tengas, con lo que tienes ya es un avance. Si te llegaron 2 computadores, no te lamentes porque no te llegaron 20, sino piensa en qué puedes hacer con los 2 que te llegaron. Eso es una cosa que tendría sentido empezar a permear un poco todas las intervenciones que hacemos en todo este espacio. Y por último, aquí digo yo un fuerte énfasis en lo tecnológico y en lo económico. La justificación para hacer todo eso que estamos haciendo con mucha frecuencia termina en competitividad, en trabajo, pero no necesariamente en cómo queremos vivir, qué sociedad queremos tener, para dónde vamos como individuos, en qué mundo me gustaría vivir. Esas preguntas no se abordan. Y no es sorprendente, yo no las abordé en realidad en ningún momento en el colegio. Tal vez abordé las preguntas, pero para aprender las respuestas que habían dado algunos filósofos. ¿Qué es el sentido de la vida según tal, no según tú? Es un asunto que creo que también tendría que empezar a considerarse. ¿Cómo trascendemos estas 2 razones para empezar a pensar de una manera un poco distinta? Eso es lo que percibo. Ahora, ¿qué he hecho en los últimos años en relación con todo esto? Hay varias ideas que han orientado completamente el tipo de actividades que he realizado. La primera, yo siento que me he movido en un tránsito en los márgenes de la institucionalización. ¿Eso qué quiere decir? Que yo empecé trabajando en el Ministerio de Educación. Cuando ya no estuve en el Ministerio de Educación, pude trabajar con instituciones de educación superior, pero curiosamente fueron casos en donde la institución se acercaba y me decía: oiga, ¿nos ayuda a dictar un curso sobre tal cosa? Yo le decía: sí, pero tiene que ser abierto. ¿Y qué es abierto? Yo le explicaba más o menos, y mi sensación personal es: la institución no entiende qué es eso, pero necesita que le dicten un curso, entonces dice: listo, hágale. Y eso me da mucha libertad. El no estar tan metido en la institución me permite a mí moverme por unos escenarios un poco más flexibles. No es fácil encontrar esos espacios en mi experiencia personal. Lo hemos escuchado aquí, soluciones como las que Gladys estaba diciendo ayer, que Alejandro mencionaba que tiene que llevar sus máquinas en el baúl de su carro. Sí, ese es el tipo de cosas que a veces ocurren en los márgenes. Yo me siento muy afortunado por el camino que he podido recorrer, pero esto está todo el tiempo ahí, como una tensión entre el sistema cambia desde adentro, pero yo desde aquí, desde ese pedacito trato de movilizar ese cambio, no solo desde adentro. Otra cosa más, beta permanente, como en el software. Hay una cosa que ustedes no van a ver creo que en ninguna presentación de las que yo tenga por ahí, y es el modelo. Yo describo lo que he hecho, yo documento, yo cuento por qué pensé hacer tal cosa, pero no creo que haya un modelo, o no me quiero quedar en un modelo. Prefiero hacer lo que hago, tener claro que me falta mejorar y seguir mejorando. Está en beta permanente, pero un beta de proyecto permanente. El proyecto no se detiene en realidad, no se acaba. Otra cosa importante aquí es que puedo estar equivocado. Como mi formación es de ingeniero y estoy haciendo cosas que no son propias del área de la ingeniería, me pregunto todo el tiempo si será que tengo la razón o no. Y eso es un poquito inquietante a ratos, porque a veces me genera algo de inseguridad, pero en general es útil, porque no creo que tenga la respuesta. Si salió bien el taller EduCamp que hicimos en todas las ciudades de Colombia, salió bien, pero ¿y qué tal ha sido casualidad? ¿Cómo hago para verificar que en realidad lo que estoy haciendo tiene sentido y es por ahí? ¿Cómo hago para estar seguro? Y por último, el uso personal precede al uso educativo. Esa es otra lógica que creo que permea todo lo que he hecho en estos años. Si usted quiere pensar en cosas interesantes a nivel educativo, experimente primero a nivel personal, apropia a nivel personal.
y después vaya y proponga otras cosas. Eso no significa que usted tiene que saberlo todo y que solo lo que usted sabe lo puede proponer. No, pero piense en cuál es su práctica. ¿Por qué? Una cosa que a veces vivimos en nuestra vida escolar son docentes, y lo he vivido de primera mano como estudiante de educación superior en algún momento, docentes que nos dicen, haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Que dicen, mire, estas son todas las herramientas importantísimas en la educación en estos días. Profesor, ¿usted usa alguna de ellas? No, pero estas son las más importantes que hay que saber. Eso es completamente contradictorio. Entonces yo siento que es importante el mantener esa sintonía. ¿Dónde me he enfocado yo en todo este tiempo? Yo me he enfocado inicialmente aquí. Yo arranqué como parte de un grupo de investigación en la universidad. Después terminé un pedacito por acá, cuando estuve trabajando con el Ministerio de Educación. Y recientemente estoy más enfocado en esta cámara. He trabajado con docentes de educación superior y con docentes de educación básica. Me he encontrado una y otra vez en distintos lugares con la gran inquietud de ¿será que eso sí funciona aquí? Cada vez que voy a hacer una cosa de estas a un nuevo país, me dicen, yo no creo que eso funcione con nuestros docentes, ¿sabes? Que nosotros somos tan particulares. El docente, y ponga la nacionalidad que quiera, no, es que aquí no conversan, yo no sé si eso funciona. Y curiosamente funciona. Entonces estoy empezando como a encontrar que no somos tan diferentes cuando estamos hablando de seres humanos. Hay unas cosas muy esenciales, muchas de ellas han sido habladas aquí, y eso me parece importante mencionarlo. Tal vez en algunos casos va a parecer reiterativo con otras experiencias, y a mí me sorprendía eso ayer. Hay muchos puntos de contacto, y en la medida en que es reiterativo quiere decir que es importante. Entonces estamos enfocados en este nivel, y yo creo que lo que he tratado de aprender durante este tiempo es hacer esto, pensar en red. Yo lo resumo en esas 3 palabras. Durante esos años lo que he tratado de hacer es pensar en red. Estoy aprendiendo cómo hacer eso. ¿Y red qué es? Red son nodos, por un lado, y cuando usted piensa en nodos, esto podrían ser personas, o podrían ser recursos, podrían ser herramientas. Pensar en red significa pensar en nodos, pensar en las conexiones entre esos nodos, y pensar también en las señales que transitan entre esos nodos. ¿Por qué la distinción entre conexiones y señales? Habitualmente uno llega hasta aquí, nodos más conexiones. ¿Por qué son importantes las señales? Porque si usted tiene toda la red de energía eléctrica, pero no hay luz, pues la red está muerta. Usted tiene un montón de nodos conectados entre sí, pero no está pasando nada. Si usted tiene su cerebro sin flujo de energía eléctrica, todas las conexiones sinápticas están ahí, pero usted está muerto. Entonces no está pasando nada. Así que las señales creo que son más importantes de lo que yo mismo había percibido hasta este momento. Cuando usted piensa en nodos, entonces, yo siento que hay 2 tareas importantísimas. Primero, fortalecer los nodos existentes. Cuando estoy hablando de estas cosas, es lo que yo hago con los docentes con los que trabajo. Y ahorita les muestro un poquito qué significa eso. ¿A dónde llegar? Docente, usted decida hasta dónde quiere llegar. Sea autónomo en ese sentido. ¿Qué aprender? No aprenda lo que yo le digo, aprenda lo que usted necesite, pero dentro de un marco. Pongámonos de acuerdo en que tenemos un buffet de opciones. Piensen como en justamente algo que es muy popular en Brasil, la comida por kilo. Entonces usted llega y encuentra una cantidad limitada de opciones. Entonces si usted quiere sushi hoy, pero fue a la comida brasilera, pues no va a encontrar sushi, y uno vive con eso. Hoy no como sushi, hoy como lo que hay aquí, y armo mi plato como yo quiero. Para mí esa idea terminó siendo bastante poderosa. Arme su plato como usted quiera. Arme su plato de conocimiento como usted quiera, con las herramientas que usted quiera, con la gente que usted quiera, pero encárguese de ello. ¿Cómo aprenderlo? Eso no significa que yo tenga que decirle a la gente cómo aprender, sino generar en el entorno las posibilidades para que cada cual aprenda de la manera en la que le parece más interesante hacerlo. Autoevalúese permanentemente, reflexione sobre lo que está haciendo, piense en cuál es su punto de partida y a dónde le gustaría llegar. En los cursos en línea que hacemos hay una rúbrica que el primer ejercicio que tiene que hacer la gente es diga en dónde se encuentra la rúbrica y a dónde quiere llegar. No piense en la rúbrica como el punto final. Eso está basado en las ideas de modelos de madurez tecnológica. Usted no llega al final. Llegar al mejor punto en la rúbrica es apenas una etapa del camino. Hay más, viene más, no se acaba. Y por último, monitoreese permanentemente. Monitoreese, ¿qué quiere decir? Significa algo tan sencillo como ¿cómo puedo mejorar lo que hice? ¿Cómo puedo mejorar el producto que hice? Instale esa lógica dentro de su cabeza. Implica también algunas cosas que yo siento que son importantes. Primero, incrementos pequeños. ¿Qué he encontrado con el trabajo que hemos hecho con Ceibal en este tiempo? No cambies tu práctica con el uso de la tecnología. No, calmado. No haga todo eso. Haga una cosa pequeña. Ponga a sus estudiantes a tomar una foto. Y ya. Y haga algo con eso. Y cuando lo haga, piense cómo lo mejora. ¿Por qué? Porque al hacer eso se está desarrollando destreza creciente.
Y una cosa que, según dice gente como Daniel Pink, nos motiva a los humanos es el desarrollar destreza, sentir que somos mejores en algo, sentir que somos buenos en algo. Desarrolle destreza y reconozca sobre todo que tenemos puntos de partida distintos, que yo siento que es una falacia en nuestro sistema. Como todos estamos empezando el grado octavo, todos estamos listos y todos somos iguales. Pues no, que todos lleguemos a noveno no quiere decir que todos sabemos lo mismo. Todos sabemos eso en el discurso, pero en la práctica es a veces muy difícil de implementar. ¿Qué implica incluir nuevos? Pensar en apertura y en diversidad. Eso es el resumen de lo que he hecho. Pensar en cómo incluyo dentro de mi red ideas diversas y personas diversas. Cómo trasciendo los límites del salón de clase. Cómo trasciendo límites espaciales y temporales. Y aceptar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente nueva, con ideas nuevas, probablemente me va a traer cosas que yo no me esperaba. Pero parte de ese proceso es permitirle a la gente encargarse de administrar esa apertura y esa diversidad. Siento que es algo que vale la pena y tendríamos que estar modelando activamente. ¿Eso qué significa en términos de un curso? Por ejemplo, que si yo tengo el límite de un curso, lo que yo estoy tratando de hacer es ampliar ese límite. ¿Y ampliar ese límite para qué? Para incluir nuevas personas y nuevos recursos que son traídos por las mismas personas y que me ponen en contacto con una red cada vez más amplia. Al final del asunto, cuando estos límites que son generados por nuestros espacios formales desaparecen, lo que a mí me queda es la red de interconexión entre personas, entre recursos. Entonces, al que le estoy apuntando es a que cada persona empiece a desarrollar sus propias conexiones, desarrolle sus propias redes. ¿Cómo funciona la tecnología en un caso de esos? Eso es para mí todavía un asunto un poco agridulce, porque lo que he aprendido desde este punto es que sistemas centralizados no son los más razonables para pensar en red. Si estamos pensando en red, es importante usar las cosas que tenemos en el entorno. Y el reto se vuelve de carácter creativo. El reto es cómo pego yo todas esas distintas herramientas para generar flujos de información que me permitan hacer lo que quiero hacer. Ese es uno de los retos desde el punto de vista tecnológico que está ahí. Como articulador de eso está la idea del ambiente personal de aprendizaje. Yo suelo ser un poco latoso con eso porque siento que es ambiente y no entorno. Es ambiente desde el punto de vista mucho más ecológico. Se construye en la interacción, está vivo, no es simplemente lo que me rodea. Y insisto bastante en personal porque es propio de cada persona, no es personalizado por alguien. Personalizado con frecuencia quiere decir, ven, yo te personalizo tu experiencia. No, yo no quiero que me personalicen nada. Yo creo que cada persona es capaz de decidir qué es lo que quiere hacer. Por eso prefiero hablar de personal y no de personalizado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en los talleres que hacemos con docentes le pedimos a la gente que dibuje en un papel cómo es su ambiente personal de aprendizaje, cómo es la red de personas, de herramientas con las cuales aprenden. Y luego le proponemos a la gente que intercambie esos mapas, esas ideas. Significa también que cuando estamos trabajando en línea, le estamos permitiendo a cada persona publicar sus trabajos y que estamos estimulando que cada cual tenga un lugar de expresión propio, su blog, que es el lugar en donde está reflexionando y registrando lo que está aprendiendo y en donde está publicando respuestas a desafíos sencillos. Tome una foto del infinito, tome una foto donde el protagonista sea el color azul, haga un collage con las letras de su nombre. Condición, las letras de su nombre tienen que estar en su entorno. Entonces tome su cámara, su netbook y vaya por el entorno buscando dónde está la letra de su nombre y con todo eso haga un collage y publique. Todas esas son cosas que generan los docentes y que en algunos casos, yo diría que en muchísimos, tienen muchísima creatividad por medio. Entonces no falta la docente, en el caso de Uruguay, que buscó las letras de su nombre en su jardín. Ella se llama Leonor. Entonces buscó con hojas y con plantas cómo formaba Leonor, lo compiló y lo subió. Cuando otro docente ve eso, se empieza a inspirar, empiezan a ocurrir cosas interesantes a partir de ideas muy sencillas. Segundo, pensar en conexiones. ¿Qué implica? Pensar en conexiones a 3 niveles, sociales, conceptuales y neuronales. Sobre estas no tenemos mucho control, sobre estas más o menos. Sobre estas podemos modelarlas un poco mejor. Así, ¿cuál es la lógica aquí? Si usted está pensando en conexiones, piense en 2 cosas. Primero, ¿cómo fortalece las conexiones existentes? Y segundo, ¿cómo incluye nuevas conexiones? Fortalecer existentes. Es importante reconocerlas y mapearlas, en lo posible. Mapas conceptuales o mapas sociales. Piense cómo hace combinaciones de cosas presenciales en línea. Piense cómo construye confianza en la relación. Cada conexión implica una relación. ¿Cómo construye usted confianza allí? Y, por último, sea tolerante al error. ¿Cómo construye usted la idea de no hay una única respuesta correcta? Es posible que muchos tengamos la razón a la vez. Ese es un asunto que, en lo que he hecho, pues he encontrado que es bien importante. Al incluir nuevas conexiones estamos hablando de nuevas configuraciones,
tanto presenciales como en línea, de flujos de información distribuidos, no de esto que estamos haciendo en este instante, sino de cosas mucho más interactivas, de formas alternativas de representación de la información. ¿Por qué? Porque cuando usted se obliga a no describir qué es el infinito, sino tomarle una foto, usted tiene una representación diferente que mediante el lenguaje hablado no podría tener, y que puede ser muy útil si usted es un docente de matemática. Y pensar en el contenido como narración es otra cosa que encontramos, no como narrativa digital, sino como narración y ya les digo de qué se trata. Este es un tipo de cosas que hacemos en los talleres Educampo. Mapee su red, entre todos mapeemos con quién se conoce y veamos qué significa ese mapa. Cambiemos la configuración del espacio, pensemos en cosas mucho más flexibles, incluso tan flexibles que la gente se pueda sentar en la alfombra a trabajar con otro al lado. Que este tipo de cosas sea una posibilidad, donde la mente sea tan informal que posibilite estas cosas. Significa también, cada cual tiene su blog personal y estamos generando conexiones y redes a través de comentarios en los blogs. Eso hay que mapearlo de alguna manera. Eso es parte del trabajo que he hecho con algunos de los cursos abiertos que he realizado. Esto no es automatizado. Entonces, también hay un asunto precario en las herramientas que tenemos. Pero tener esto nos da información que de otra manera no podríamos tener. Hay muchísimo trabajo ahí en términos de desarrollo tecnológico y de visualización. Y pensar el contenido como narración significa tome sus temas y trate de organizarlos de manera que cuente una historia. Eso me ha funcionado más o menos a mí. Por ejemplo, tengo un curso en donde tengo que abordar 3 aspectos de la docencia en línea: participación, evaluación y moderación. Digo, bueno, entonces vamos a abordarlos de esta manera, pero vamos a hacerlo reflexivo, vamos a reflexionar sobre lo vivido. Y luego, poniendo como tela de paso los cambios en el entorno, vamos a reflexionar en una segunda etapa otra vez sobre esos mismos temas, pero a la luz de una mirada alternativa. Entonces, piensen en dónde está empezando, cuál es su punto de partida, piensen qué cambia en el entorno, piensen qué implica eso. Y luego concluyan, piensen en implicaciones y retos y terminen. Cada semana de un curso de 10 semanas está contando un pedacito de una historia, y yo lo voy atando con lo que pasó antes. En el caso de Uruguay, pasan cosas similares. Si yo estoy pensando en nuevas conexiones y señales, por último, esto yo todavía tendré que elaborarlo muchísimo más. Lo que diría es la importancia de mantener vivas las señales, no las conexiones. Una señal mantiene viva una conexión, al fin de cuentas. Pero el punto es, lo hemos vivido una y otra vez, yo también lo he sufrido. Cuando termina el proceso, todo el mundo termina entusiasmadísimo, pero no pasa nada más. Entonces hay un reto enorme ahí de cómo generamos ese movimiento. Si uno ve la blogosfera estadounidense o canadiense, hay un movimiento mucho mayor, hay mucha más gente conectada con ese tipo de cosas. Nosotros estamos de alguna manera generando nuevos hábitos, así que necesitamos, digo yo, pensar en continuidad. Continuidad si sea muy liviana. Nos vamos a encontrar cada 15 días en un grupo de estudio en línea. Puede que con eso baste para mantener conectadas a algunas personas y para mantener las señales andando. Hay que, digo yo, pensar en 2 cosas ahí: en la pertinencia de las señales, cómo volvemos los espacios pertinentes y flexibles para que las señales que tienen por ahí tengan sentido, y la periodicidad que tendrían esas señales. Esto es lo que hemos puesto en marcha con el plan Ceibal, que se llama ARTIC, es aprendizaje en red con uso de TIC. Y lo que es ese proceso es un proceso que empieza con un taller presencial donde mapeamos el ambiente personal de aprendizaje de todos, donde lo compartimos y empezamos a enriquecerlo usando la metodología que describía Alejandro sobre los Educampo. Y luego nos vamos a trabajar en línea durante 6 semanas y usamos charlas TED y usamos distintos desafíos creativos para ir generando productos que, como les decía hace un momento, son compilados en los blogs y que generan este tipo de cosas y registros de audio y otro montón de cosas. Cosas que hemos encontrado importantes. Cuando los desafíos son personales, cercanos a lo personal, el docente se involucra mucho más y tiene el efecto, como algunas experiencias han contado también, de involucrar a miembros de su familia. No es lo mismo decir, haga una composición digital en audio, a decir, grabe un fragmento de su libro favorito. Cuando uno se escucha, el efecto es distinto. Es una cosa rarísima, pero tiene un efecto muy poderoso. Y es mejor aún cuando resulta que la docente X está leyendo un fragmento del libro favorito de su hija y uno en la grabación escucha a la niña respirando en el fondo. Es que la tarea se volvió un evento que se puede compartir con la familia. Trabajar con el computador se convirtió en una cosa que el mismo padre de familia está volviendo un encuentro social. Esa dinámica la seguimos a lo largo de varias semanas y
En la última parte del curso registramos en mapas mentales. De hecho, a lo largo de todo el proceso registramos en mapas mentales ideas. ¿Qué se le ocurre a usted hacer con la tecnología a partir de lo que está viviendo? Regístrelo en su mapa y vaya armando su mapa. Y cuando llegamos al final, ahora organice sus ideas. Es planeación emergente. No es decida cuál es su objetivo, no, es qué ideas tiene, cómo cree que podría llevarlas a la práctica y organícelas en un mapa y documentelas de esa manera. Eso es lo que hacemos durante esas 6 semanas y al final tenemos un encuentro presencial en donde discutimos a dónde llegamos y a dónde tiene sentido ir, y donde los docentes se preguntan qué sigue y tratamos de imaginarnos formas de darle continuidad a los procesos. Es un proceso corto, dura 6 semanas apenas y con muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. La propuesta tiene un asunto interesante, es que por la tecnología que estamos utilizando, cuando una cohorte termina y la otra empieza, estos docentes de esta nueva cohorte están usando el mismo espacio tecnológico de estos. Eso quiere decir que lo que estos producen les llega a estos. Y lo que estos produjeron está al acceso a estos. Cuando usted tiene Moodle, eso es un poco más difícil de lograr, porque habitualmente usted tiene la lógica de aula. Entonces, cuando usted está trabajando en herramientas mucho más distribuidas, tiene posibilidad de generar flujos de información que de otra manera no serían posibles. Con todo eso dicho, eso es lo que he hecho hasta ahora. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es el proceso que empezó a mencionar Mauricio temprano. Vamos a trabajar con el municipio de Itagüí, que es un municipio de 17 kilómetros cuadrados, que en realidad tiene 230.000 habitantes, y hace parte del área metropolitana de Medellín, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Es un municipio, el tercer municipio más pequeño del país y uno de los más densamente poblados. Hay mucha gente en este espacio tan pequeño. Y lo que estamos haciendo con ellos, resulta que ese municipio compró una cantidad de máquinas. Y la pregunta es, una cantidad son 11.500. Tiene 24 instituciones, 386 docentes de educación primaria. Y está el reto de, bueno, estas máquinas llevan aquí un montón de tiempo, necesitamos hacer algo con ellas. Donde hacer algo significa intervenir con docentes, con estudiantes, con directivos obviamente, significa pensar en divulgación, significa pensar en lo que algunos de sus proyectos ya han resuelto, pero que para nosotros es completamente novedoso a esa escala. Pero nos genera unas condiciones interesantes. Por ejemplo, se prevé que la asistencia a la formación sea obligatoria, no voluntaria, como en el caso de Ceibal, por ejemplo. Eso ya marca cosas un poco distintas. ¿Qué va a pasar, me pregunto yo, cuando tengamos un taller con gente que no quiere estar ahí? ¿Cómo hacemos para cambiar la lógica? ¿Qué tendríamos que hacer allí? ¿Qué tendríamos que hacer si estamos interviniendo, digamos, no solo para pensar en esta intervención, sino para pensar en intervenir teniendo en cuenta todo el otro contexto? Yo estoy encargado del componente de formación de docentes, pero yo soy incapaz de pensar solamente en la formación a este punto. ¿Qué tipo de cambio estamos tratando de generar? ¿Qué narrativas estamos construyendo? ¿Qué estamos tratando de hacer a nivel macro? ¿Cómo hacemos que este nivel hable con este y que este hable con este? Si estamos pensando en pensar en red, ¿cómo hacemos para que esta capa, que ya está siendo atendida, digamos, con una lógica de red, alimente a través de nuevas relaciones y señales lo que está pasando aquí y lo que está pasando acá? Y viceversa, ¿cómo hacemos para desarrollar a cada una de estas capas? Peor aún, ¿cómo hacemos para que lo que ocurra acá se vuelva algo emergente que llegue hasta este nivel? Son como las preguntas que van quedando por el camino. ¿Cómo hacemos para que el asunto vaya abajo hacia arriba? Retos grandes. Si estoy pensando en nodos, tengo que tener en cuenta que voy a tener pérdida de control. La vida es dura en ese sentido. Tengo que construir confianza. Y por último, que tengo que, ojalá, tener atención diferenciada. No se trata de personalización, se trata de atención diferenciada según el nivel de autonomía de la gente. Eso es algo que es todo un reto y que esperamos explorar con mucho detalle en lo que viene ahora en Itagüí. Otros más, la replicabilidad de esto puede ser complicada, pero cabe preguntarse, ¿es necesario replicarlo? ¿Qué tal si nos concentramos en atender la solución de este punto? La replicabilidad tal vez es un problema de la cabeza de la pirámide. De pronto es suficiente con que nos enfoquemos en el proyecto específico, documentando y dejando rastro para que otros se inspiren. Las habilidades de base para trabajar en esquemas de este tipo no son sencillas. No es un docente que está aprendiendo a manejar el computador. Se requieren algunas habilidades muy específicas que no están necesariamente desarrolladas por muchos de nuestros docentes. Así que eso es un punto de partida que tenemos en cuenta. Y aparece, pienso yo, para mí toda una discusión respecto a tipos de contenidos. Hablamos mucho de contenidos digitales y de contenidos educativos, pero cuando yo me enfrento a que el docente está publicando imágenes que él está creando y que sus estudiantes también están publicando sus propias imágenes, eso no es un contenido educativo per se. No obstante, lo estamos dejando de lado. Yo creo que no olvidaré nunca una historia de una docente de Uruguay que en su blog nos decía, mire,
le dije a los estudiantes que trajeran una foto, que hicieran una foto de, qué sé yo, del color azul, ya no recuerdo de qué. Y contaba en su blog que un estudiante había levantado la mano, entre preocupado y asustado. Le he dicho, profesora, ¿usted quiere que yo traiga una foto que yo tome? ¿Quiere ver una foto que yo haga? ¿No quiere que la baje de internet? Esa docente se mostraba asombrada por eso. A mí me impactó, porque significa que estamos usando estos aparatos que son una herramienta expresiva fantástica como simples herramientas para bajar información. ¿Es eso lo mejor que podemos hacer? Pero el punto es, si yo espero que lo que transite por esas máquinas sean contenidos educativos súper sofisticados, pues obviamente no van a ser producidos por nuestros estudiantes. Creo que es importante diferenciar tipos de contenidos y reconocer que lo que hacemos puede no tener la verdad revelada, pero que como tiene un valor creativo importante en el contexto del aula. Desde el punto de vista de las conexiones, hay un problema grande, obviamente, y es el problema del volumen. Nosotros atendimos en Arte 4 cohortes con 100 docentes cada una. Eso fue a lo largo de un año. Con Itaú íbamos a atender 400 docentes en 2 cohortes de 200 durante 6 meses. Es un proceso distinto, la tecnología es distinta, el acompañamiento va a ser diferente, el seguimiento de eso puede ya no ser factible a través de esos grafos que les estaba mostrando. Necesitamos otras herramientas para saber qué está pasando ahí, para ver cómo va evolucionando la red. Y la tecnología es incipiente. Eso es un problema con el que todavía hay que vivir, pero que es una oportunidad muy interesante. Tenemos tecnología muy desarrollada, pero en entornos propietarios. Facebook tiene sus grafos propietarios, Google también está trabajando en eso, Twitter y otras empresas tienen cosas que analizan los grafos de cada herramienta en particular. Para educación yo no conozco todavía muchas herramientas que manejen este tipo de lógica. Algo se hace con los LMS, por ahí va la cosa, pero en un entorno más distribuido todavía es un reto. Y por último, en términos de las señales, hay una pregunta importante en cuanto al seguimiento. ¿Será que toda señal es registrable o debe ser registrable? Yo como ingeniero puedo decir que con frecuencia queremos registrar todo, incluso cuando no tiene sentido. Lo aprendí con un docente. Teníamos que ayudarle a hacer un software de arquitectura, era el docente. Y yo súper entusiasmado, mira, podemos capturar esto, donde hace clic el estudiante, cuánto se demora en cada actividad. Es que a mí no me interesa eso. Y eso fue para mí un shock. Pero ¿cómo no vas a querer capturar toda la información posible? No me interesa, decía el docente. Entonces creo que esta pregunta es importante, sobre todo porque en este tipo de cosas van a intervenir intervienen muchas disciplinas, interviene mucho esfuerzo y es importante saber en qué enfocarse. Puede que todo el esfuerzo que le gasto a desarrollar una super herramienta que va a ser usada por una persona sea mejor invertido en otra cosa. Importantísimo lograr trascender los límites de procesos formales, pero eso no significa andar en paralelo al proceso formal, que allá está la escuela, aquí estoy yo, que soy súper alternativo. Qué bueno poder tender puentes entre las dos cosas, qué bueno poder encontrar puntos de conexión, que digan, oiga, yo soy súper alternativo, pero eso que sabe ese profesor me sirve, ¿por qué no voy y hablo con él para enriquecer lo que hago? Cambiar hábitos es dificilísimo, eso creo que sigue siendo una de las cosas más difíciles, pero tiene interrogación porque con frecuencia en algunos encuentros yo escucho eso. Es que tenemos un problema cultural, tenemos que cambiar la cultura, pero no nos detenemos a pensar qué significa en términos macro cambiar la cultura. Es algo en donde los sociólogos sin duda nos pueden ayudar mucho más a entender qué significa cambiar culturas, qué tipo de cosas estamos diseñando sin saberlo. Y por último, y tal vez lo más importante, ¿cuál es el sentido de todo esto? Digamos que la preocupación que quiero compartir finalmente con ustedes es mucho más lo que está en juego, y creo que vale la pena preguntarnos para cada uno de nosotros qué está en juego. Yo no siento ya como docente y como individuo y como diseñador y ejecutor y facilitador de estas cosas, lo que está en juego no es que yo pueda publicar un paper o que yo pueda lograr que los 400 docentes pasen y ninguno deserte. Lo que está en juego es otra cosa. ¿Cuál es el sentido de fondo de todo esto? ¿Cómo nos imaginamos un futuro diferente? ¿Cómo nos imaginamos un futuro más sostenible? Para el caso de Itagüí, ¿cómo hacemos para cambiar la lógica de una población y de pronto empezar a instalar posibilidades de exploración de energía alternativa, de energía limpia, o hardware libre, como les mencionaba hace un rato, o agricultura vertical? ¿Por qué los proyectos de agricultura vertical no están más en los lugares en donde más se necesitan? Eso no es un problema que sea en el currículo, pero miren que excede a cualquier disciplina. Y mi punto es, eso no quiere decir que todos tengamos que ser expertos en todo, pero creo que cuando ampliamos la mirada y tenemos en cuenta que el entorno es mucho más enredado y que estamos en unos riesgos de especie enormes,
porque el planeta no está en riesgo, está en riesgo nuestra especie, si se quiere, eso cambia el sentido. Y creo que ese es como mi llamado final. ¿Cómo hacemos para pensar en narrativas que nos permitan comunicar un sentido de largo plazo y poner a nuestros estudiantes a trascender, por un lado, el proceso educativo como tal, formal, a encontrarle un sentido de fondo a lo que están aprendiendo, trascender también la lógica del descreste de la tecnología, el deslumbre con el aparato? ¿Cómo hacemos para verlo como una herramienta para cambiar el mundo, con todo lo que eso implica? Puede que los sistemas políticos que veamos hacia el futuro sean diferentes, puede que no tengamos una república de Colombia o una república argentina, no sabemos cómo va a ser el futuro, y es inquietante pensar en eso. Ideas de cierre. Comunicar sentido de posibilidad es importantísimo, que sea posible. Cuando el docente hace una cosa pequeña y le sale, el docente siente que es capaz. Eso es fundamental. Resignificación de lo local. Piense cómo puede encontrar cosas nuevas en su entorno, observe su entorno con otros ojos. Ayer una docente lo presentaba con el video de las líneas paralelas. Son fotos de su entorno. Cuando usted va con una cámara buscando líneas paralelas, perpendiculares, cosas geométricas, usted necesita solamente 3 o 4 fotos para empezar a escuchar a la gente decir, yo no había notado esta pared negra con tiza, que siempre estaba ahí. Este tipo de procesos son importantes. Y en ese sentido, no solo resignificarlo, sino lograr intervenir en el entorno. Pensar cómo estamos interviniendo de manera positiva en lo que hacemos. Pensar en ajustes incrementales, no en el macroproyecto. Piensa en beta permanente. Piensa en poner una cosa nueva, intentarlo y seguir avanzando, paso a paso, complejizando poco a poco. Piensa en tomar riesgos calculados. Esto no es tan evidente, pero creo que es importantísimo. No se lance en modo suicida, no haga el superproyecto que si falla le va a costar todo. No, tome riesgos calculados. Eso tiene que ver con lo incremental. Cuando usted hace algo que ya sabe y da un paso adelante, puede sobrevivir si hay problemas. Piensa en agregación versus centralización. No se trata de tener un único lugar, el portal a donde todo el mundo tiene que ir. Se trata tal vez de agregar la información que está fluyendo en la red y generar nuevos puntos de distribución a partir de esto. Importantísimo para mí, logre que su discurso esté en sintonía con la práctica. Muchos de nosotros tenemos un discurso del siglo 30, pero una práctica del siglo 19, lo hemos dicho una y otra vez. ¿Cómo hacemos para encontrar el promedio entre esos dos o algún punto entre esos dos extremos? Y por último, piense en qué está en juego. ¿Qué está en juego en realidad? Es difícil pensarlo cuando la supervivencia está por medio, supervivencia en términos económicos, pero pensarlo nos cambia la perspectiva. A mí me la cambió. Yo no pienso de la manera que pensaba antes. Y eso creo que es algo que me gustaría empezar a comunicar de manera mucho más activa. Y dejo a Goethe para terminar. Conocer no es suficiente, debemos aplicar. Tener voluntad no es suficiente, debemos hacer. Es lo que me ha movido y es lo que creo que tendríamos que empezar a considerar respecto a lo que sabemos. Muchas gracias.